Vamos a continuar con nuestra serie de Santiago, la cual hemos titulado Hacedores de la Palabra. Y ya esta sería la tercera enseñanza. Vimos una introducción, o mejor, un prólogo. Vimos el punto principal, general de esta carta, y hace 8 días vimos la introducción. Hoy vamos a la tercera enseñanza. Vamos a la carta de Santiago, hermano de nuestro Señor Jesucristo, y veamos los versículos 3 al 4 en esta enseñanza. Leamos y luego veamos lo que Dios nos quiere enseñar. En la Nueva Traducción Viviente dice la palabra de Dios escrita: Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Esta es la palabra de Dios, este es el pasaje que vamos a estudiar en esta hora y bueno, es necesario decir esto. Necesitamos tener presentes las dos enseñanzas anteriores, pero alguien dirá, pero no las he escuchado, no estuve. Bueno, para quienes estuvieron, espero que puedan recordarlo, pero de manera directa, práctica, general, les voy a dar los puntos centrales o digamos a lo que nos apuntaron cada una de esas enseñanzas para que lo tengamos claro y podamos comprender mucho mejor la enseñanza de hoy. Y en la primera enseñanza, que obviamente fue acerca del título de la serie, que es Hacedores de la Palabra, el punto principal fue este, que en esencia es lo que resume Santiago. El punto de Santiago es simple: no somos salvos por obras, pero tener cuidado de no irnos al otro extremo. Como ya soy salvo por gracia y no soy salvo por obras, entonces no hay que obedecer. No, el punto de Santiago es, sí, es cierto, no somos salvos por obras, pero la fe verdadera que salva, la fe puesta en Cristo, cuando es una fe real, viva, para utilizar el lenguaje de Santiago, esa fe no obra para ser salvo, sino que obra porque es salvo. Esa es la fe que es viva y hace buenas obras porque es una persona transformada y cambiada. Santiago lo que pregunta es, bueno, ¿cómo me vas a decir que tienes fe en Cristo Jesús si tu vida vive contraria a la verdad? No somos salvos por lo que hacemos, pero cuando Dios nos ha salvado, Él nos transforma, nos cambia. Tenemos una vida diferente y como consecuencia de esa fe viva, nuestras vidas son diferentes y vamos a orar conforme a la palabra de Dios. Esa fue la primera enseñanza, creo que es simple entenderlo, pero maravilloso. Y la segunda enseñanza de hace 8 días, que fue esclavos de la palabra, vimos que cuando realmente amamos la palabra y obedecemos la palabra es cuando vamos a poder servir a Dios, a la iglesia y aún al mundo que necesita conocer al Dios verdadero. La verdadera forma es obedecer, pero siendo esclavos de la palabra, no esclavos de los hombres. Y lo veíamos, nos pueden llevar a obedecer cosas humanas, reglas externas, cosas que al final, como diría el apóstol Pablo en Colosenses, no transforman la vida de nadie, no cambian a nadie. Son simplemente enseñanzas de hombres que hacen que la gente parezca muy religiosa, pero cambia, transforma. Vimos que por eso es necesario obedecer lo que está escrito. No ir más allá, tampoco quitarle, pero tampoco ponerle. Y hay muchas personas que parecen piadosas, religiosas, tan cerquita de Dios, pero si tú miras, siguen es reglas de hombres. Pero al final, cuando tú miras, ni siquiera obedecen verdaderamente lo que la palabra de Dios enseña. Entonces, lo que podríamos resumir es, pero la fe verdadera que quiere vivir para Dios y obrar, lo quiere hacer es conforme a la palabra. Ya. Y si está escrito, bien. Y eso también en su contexto, correcto, y entendiéndolo correctamente. Pero ahora el pasaje nos lleva, digamos, ya a la primera enseñanza práctica. Digamos que esta es la primera enseñanza de Santiago que nos dice, ¿qué es a lo que realmente nos debemos someter? ¿Cuál es la verdadera obediencia a la palabra? Y no sé si alguna vez te hayan enseñado esto, pero es interesante. Por eso le he puesto como título a esta enseñanza, Pruebas en la palabra. Porque si hay una cosa de la cual nos habla la palabra, es que en esta vida hay pruebas, hay dificultades. Y aquí es donde hay personas que hasta se han decepcionado de la fe cristiana o de Dios, pero ¿saben por qué? Porque muchas veces han escuchado es un mensaje de hombres, un mensaje humanista. Ese famoso mensaje que hoy más que nunca está proliferando, que se escucha tanto, que si crees en Dios, que si crees en Jesucristo, todo te va a salir bien, tu vida va a ser perfecta, Dios te va a solucionar todos los problemas, te va a sanar todas las enfermedades, es la más grande mentira de todas. Y siempre que digo esto aclaro,
Por supuesto, Dios sigue siendo real, Él sigue teniendo poder. Podemos y debemos seguir orando por nuestros problemas y dificultades, aún en nuestras enfermedades. Y si es su voluntad, nos soluciona el problema, si Él quiere. Si es su voluntad, nos sana la enfermedad, si Él quiere, porque tiene poder. Pero eso no lo ha prometido Dios en su palabra realmente. Más bien lo que la palabra de Dios nos enseña es que la vida del verdadero cristiano, para ser simples y resumir la enseñanza, aunque obviamente la vamos a ver detenidamente, es que la verdadera fe del cristiano, es decir, el cristiano verdadero que tiene verdadera fe, valga la redundancia, su fe va a ser probada. ¿Y con qué? Con problemas y dificultades en esta vida. Ningún hijo de Dios escapa de esta realidad. Ningún hijo de Dios. Y me voy a adelantar mucho, pero ni el Señor Jesucristo, el unigénito del Padre, que se hizo hombre, si ni Él escapó de los problemas de esta vida, de las dificultades, de los dolores y el sufrimiento, ningún hijo de Dios escapa de esto. Ninguno. Esta es la realidad. Entonces, nuevamente, sí, claro, podemos y debemos orar, echar todas nuestras cargas sobre Él, poner todas nuestras dificultades en su presencia, en sus manos, pero al final descansar, que muchas veces Él nos va a permitir pasar por momentos difíciles. Y si a uno no le enseñan esto, puede ser que cuando venga, como diría el mismísimo Señor Jesucristo, cuando venga la ola, cuando venga la tempestad, cuando venga la tormenta, cuando vengan los vientos sobre nuestra vida, si nuestra casa no está fundada sobre la roca que es Cristo, esa casa se viene abajo y por eso la fe de muchos naufraga. Entonces, por supuesto, yo sé que Dios ha sanado enfermedades y lo sigue haciendo. Yo sé que Él ha solucionado problemas y lo sigue haciendo. Muchos de nosotros podríamos testificar de estas obras, pero también yo sé que todos y cada uno podemos hablar de las pruebas, de las dificultades, de los problemas en esta vida. Entonces, no solamente que si crees en Cristo todo va a estar bien, es que si creemos en Cristo, nuestra salvación está segura, que ese es el punto central. Es más, yo quisiera que pensáramos, bíblicamente hay 3 maneras de entender la prueba, cuando la Biblia habla de prueba. De hecho, esa palabra hasta se podría traducir como tentación, pero no es correcto traducirlo aquí porque más adelante Santiago sí va a hablar de las tentaciones. A lo que me refiero es que hay 3 maneras de entender esa palabra prueba, bíblicamente hablando, y quiero que veamos que en este pasaje que vamos a estudiar se refiere a una de esas 3 maneras de entenderlo. Lo primero es que la palabra de Dios utiliza muchas veces esa palabra prueba para hablarnos de cuando tú y yo somos puestos frente al pecado. Por eso en ese momento, aunque se puede usar la misma palabra, pero es mejor llamarla tentación. No es de lo que está hablando aquí este texto que acabamos de leer y que vamos a estudiar. Aquí se está refiriéndose a los problemas, a las dificultades, a esas situaciones difíciles que vienen a nuestra vida, no a las tentaciones o pruebas frente al pecado, aunque también somos probados de esa manera. Pero una vez más adelante Santiago va a tocar ese tema. No es a esa prueba a la que se refiere aquí. Y también la Biblia muchas veces habla de cuando el hombre prueba a Dios, que de hecho eso es blasfemo, pero la Biblia enseña que hay muchas personas que lo han hecho. Es más, quizá el caso más particular y tener cuidado, porque hasta quizá nosotros alguna vez hayamos probado a Dios. Eso es pecado. Eso está mal. La típica, si eres Dios, entonces, no, él no es el que nos obedece a nosotros. Él es Dios, por supuesto, aunque no lo reconozcamos, Él es Dios. Aunque me volviera ateo, Dios no deja de ser Dios. Entonces muchas personas desafían a Dios. Eso no es correcto. Es que yo le dije a Dios que si Él era Dios, que si Él existía, que si era verdad, que tal cosa y sucedió. Tener cuidado. Recordemos que esa misma fue la manera en la que el diablo mismo tentó a Jesús. Si eres el Hijo de Dios, haz esto. Hay que tener cuidado con eso. Y en muchos lugares que se hace llamar iglesia le enseñan a uno a eso. Es que desafía a Dios, que pruebe a Dios. No, mis hermanos, eso es incorrecto. Pero la tercera forma es cuando Dios mismo pone a prueba nuestra fe. Y la Biblia enseña eso. Dios va a poner a prueba nuestra fe. Y aunque Dios no lo haga de manera directa, de hecho muchas veces puede utilizar hasta el mismo enemigo. Entonces, en este caso no el diablo llevándonos a pecar, aunque en ocasiones también lo hace, pero una vez más, ese sería otro tema. Si yo les hablara de eso, estaría mezclando temas. A lo que me refiero es que aunque podría ser el mismo diablo quien nos meta en problemas, en dificultades, en angustias, pero obviamente es también Dios permitiendo esto para que nuestra fe verdaderamente sea probada. A ver si somos cristianos de verdad. Porque el verdadero cristiano permanecerá firme en su fe, en su confianza, aún en medio de las pruebas, porque el verdadero cristiano sabe que a lo que Dios lo ha llamado es más grande que cualquier bien de esta tierra, que Dios lo ha llamado es a la salvación, a la vida eterna. Ese es el punto. Antes de ir directamente al pasaje, quiero enfatizar ese punto de las pruebas en la palabra, porque Pablo lo dijo de esta manera. Efesios 6:16, un versículo muy hermoso, muy famoso.
Además de todo eso, aunque Reina Valera lo hace bien cuando dice sobre todo, está hablando de la armadura de Dios, levanten el escudo de la fe. Y el idioma original dice que es el escudo grande, porque en la antigüedad había varias clases de escudo. Por poner un ejemplo, si has visto las películas de Marvel, sabes que me gustan, como el escudo del Capitán América, el redondito, ese es el pequeño. Pero has visto esos escudos grandes que eran como una puerta, literalmente que llevaban los soldados romanos a la guerra y que hacían literalmente una muralla. A ese escudo se está refiriendo. Lo que está diciendo es una fe verdadera, una fe genuina necesita ser grande como un escudo que te protege completamente, como una puerta enfrente tuyo. Pero dice, levanten el escudo de la fe o pongan enfrente el escudo de la fe para detener las flechas encendidas o los dardos encendidos del enemigo. Aquí esta traducción dice del diablo. Porque, y aquí es donde quiero cerrar esta introducción, lo que el diablo más quiere en la vida del cristiano, y yo quiero decir esto con mucho cuidado, no estoy diciendo que no, el diablo nos puede hacer caer en pecado, y él quiere también eso. Voy a decirlo de esta manera, el diablo nos puede llevar al adulterio, a la fornicación, a muchas cosas, ¿sí? Menciono estos porque son quizá los pecados más comunes, pero recordemos que también la ira, el enojo, la lujuria, todo este tipo de cosas también son pecado. Pero a lo que me refiero es que es verdad, no quiero negar que el diablo nos quiera llevar eso, pero tenemos que tener cuidado. Lo voy a decir nuevamente, espero que se entienda correctamente. El diablo preferiría que nosotros le fuéramos fieles a nuestras esposas, los que somos casados, que los jóvenes que permanecieran en pureza sexual. Él preferiría eso, pero que rechacemos la fe. Porque lo voy a decir nuevamente, espero que se entienda. Si cayéramos en adulterio, en fornicación, voy a ponerme como ejemplo. Si Alex, que Dios me guarde, por supuesto, pero si Alex cayera en adulterio, por ejemplo, y perdiera su ministerio y perdiera su familia, hombre, Dios me perdona. Y me levanta y me restaura. Pero si Alex negara la fe, esa es la peor tragedia. No estoy diciendo nuevamente que el otro esté bien, que Dios me guarde. Yo no quisiera ese tipo de cosas, pero nos podría suceder. Y Dios nos perdona, nos levanta, porque tenemos muchos ejemplos en la Biblia de hombres que fallaron, que cayeron. Pero si 7 veces cae el justo, el Señor lo levanta, el Señor restaura. Y la Biblia nos enseña eso de tantas maneras. Por eso el que crea firme, mire que no caiga. Pero, mis hermanos, el mayor ataque del enemigo es contra la fe. Hay muchos jóvenes que han permanecido en pureza sexual hasta el matrimonio, pero a lo largo del tiempo luego se alejan de la fe de Cristo. ¿Cuál es la peor tragedia? Mis hermanos, la peor tragedia no es caer en pecado físico, sexual, aunque está mal. La peor tragedia es negar la verdad, rechazar la fe. Creía en Dios y ya no creo. Por eso la palabra de Dios nos llama es a ser fortalecidos en la fe, pero conforme a la palabra. Así que esa es la prueba de la cual está hablando aquí Santiago. Quiero que veamos esto básicamente en 2 puntos, por eso lo primero es la alegría en las pruebas. En primer lugar, nuestra fe en Cristo va a ser probada, seguramente. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Que en medio de esas pruebas nosotros encontremos gozo, alegría. Ahora, mis hermanos, hay que tener cuidado, porque nuevamente, lo que el diablo quiere es que neguemos el evangelio, que neguemos la verdad, que rechacemos la verdad de Dios. Ese es su acometido principal. Veamos esto en el versículo 2. Santiago dice, amados hermanos, lo dice con amor, con cariño. Él está hablando directamente a los creyentes. Recordemos, él está hablando a cristianos que estuvieron en su congregación local, que fueron pastoreados por él. Fueron judíos que salieron del judaísmo y creyeron en Cristo Jesús, así que entraron al cristianismo, eran de Jerusalén, pero debido a la persecución fueron esparcidos por todo el mundo. Así que le está hablando a sus hermanos que fueron esparcidos por todas partes de la tierra. Y les dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, pero el idioma original es más fuerte. El idioma original dice, cuando sean rodeados por muchos problemas, cuando alrededor suyo caigan problemas, que por donde tú miras, problemas, dificultades, angustias, ¿te identificas? Sí. Entonces notemos, la Biblia, nuevamente, sí, Él es el que nos ayuda en todos nuestros problemas y dificultades, pero no dice la palabra de Dios que no va a haber problemas y dificultades. De hecho, Santiago está diciendo, miren, y le está hablando a judíos, y es donde vamos. Mucha gente dice, es que los judíos son la nación más rica, más próspera, donde quiera que llega un judío, allá consigue plata. Bueno, el que no crea en Dios, porque el que crea en Dios
la tiene fuerte con los problemas y dificultades. Santiago le está hablando a cristianos verdaderos que estaban pasando dificultades y eran judíos, es decir, de naturaleza o por religión o por nacimiento. Pero ¿cuál es el asunto? Ahora habían creído en Cristo y ¿saben qué le estaba llegando a la vida de estas personas? Problemas. Y miraban por aquí, problemas. Y por el otro lado, problemas. Miraban hacia atrás, problemas. Estaban rodeados de problemas. Es lo que está diciendo la palabra de Dios. Pero cuando ustedes se encuentren rodeados de muchos problemas, como dice esta traducción, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, aunque nuevamente el idioma original es más fuerte porque lo que está diciendo es que los están enfrentando, están rodeados. Y aquí está, considérenlo. Esa palabra está en el idioma original, que literalmente es deténganse por un momento a pensar en esa situación. No empiecen a renegar, no empiecen a reclamar, a decir ¿por qué? Esperen. Piénsenlo por un momento. Antes de decir cualquier cosa, consideren esto. Tengan presente esto. Consideren considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Entonces, ¿qué pasa en estos lugares donde no le enseñan que el cristiano no tiene por qué sufrir, que el cristiano no tiene por qué tener problemas, que eso es que te hace falta fe o examínate a ver si estás en pecado? ¿Qué? Eso desanima la vida de los verdaderos cristianos. Tú puedes ser el cristiano más fiel en esta tierra y problemas van a haber. Dificultades van a haber. Puede ser que al contrario, entre más fieles seamos, más nos rodeen los problemas y dificultades. Entonces, cuando a uno le enseñan lo contrario, hombre, llega el momento en el que a uno no le duele ni una muela, pero cuando le empiezan a doler las muelas, cuando se le empieza a caer el pelo y ese tipo de cosas, y uno empieza a decir, venga, esto ya como que no voy para adelante, sino como decimos vulgarmente, como las colas de la vaca para abajo, que empieza todo, las enfermedades, los problemas, y por más que uno ora y le pide a Dios y uno dice, pero ¿por qué? No, el problema es porque, y ahí es donde vamos, a lo mejor fue que nos enseñaron mal. Claro, pedimos a Dios, pero mis hermanos, aquí es donde lo quiero decir, aquí es donde tenemos que aprender del maestro, de los maestros. Aquí es donde tenemos que aprender de nuestro Señor, nuestro Dios y Salvador. Cuando Él estuvo frente a la prueba más difícil de todas, Él quiso correr de la cruz. Estoy hablando de nuestro Señor Jesús. Alguien diría, ¿cómo así? Sí, recordemos. Él fue y se postró y le dijo, Padre, si es posible, si hay otra manera, pasa de mí esta copa. Si hay otra manera de alcanzar esta salvación, por favor, Padre, quita de mí este sufrimiento. Pero Él no decretó, Él no exigió, Él no demandó. Pero Padre, que no se haga mi voluntad. Y Él podía hacer su voluntad, porque Él era Dios hecho hombre. Sin embargo, en esa humanidad se somete al Padre y le dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así que está bien, estamos frente a ese problema, a esa dificultad. Padre, Abba, si es posible, si hay otra manera en la que yo pueda aprender esta lección, si hay otra manera en la que yo pueda entender el propósito que quieres para mi vida, por favor, pasa de mí esta situación. Quita este problema, esta enfermedad, pero, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es lo que yo quisiera, pero tú que eres Dios, tú que eres mi Padre, sabes que es lo mejor para mi vida. Eso es lo que está diciendo. Y por eso dice, alégrense. Y cuando aquí está diciendo la palabra de Dios, literalmente utiliza una palabra que significa experimenten el mayor gozo en este momento. Y uno diría, ¿cómo? ¿Cómo es que estoy rodeado de problemas y la palabra de Dios me está diciendo que este es el mejor tiempo para gozarse? El mejor tiempo para alegrarme. Literalmente se puede traducir sumo gozo. Algunas traducciones lo hacen de esta manera. Muy dichosos, muy felices o experimenten una gran alegría. Pero si estoy lleno de problemas, ¿cómo voy a experimentar gozo, alegría? Bueno, al menos por dos razones fundamentales. La primera, porque esta es una de las razones que muestran que somos verdaderos cristianos. Ahí es donde vamos. Lo que realmente va a mostrar en mi vida, o una de las maneras en las que se va a demostrar que soy cristiano, es que a pesar de los problemas y dificultades, sigo confiando en Él. Porque cuántas personas cuando llegan los problemas y dificultades, lo que decía, no, yo ya no creo en Dios. Yo podría decir, yo no creo en Dios porque mi hermana se murió de cáncer a los 8 años y medio, y se los digo, y mi fe flaqueó en esa época, porque yo me hice la pregunta, y entonces si Dios existe, si Dios sana enfermedades, ¿por qué no sanó a mi hermana? ¿Dónde está Dios? Y más porque me habían enseñado que es que Dios sí o sí tenía que sanar, porque es que Dios es el Dios que sana. Y Cristo fue a la cruz por nuestras enfermedades. Y obviamente un pasaje sacado de contexto que no está hablando de las enfermedades físicas. Pero mis hermanos, aquí lo que la palabra de Dios está diciendo es cuando a pesar
de todos esos problemas y dificultades. Cuando como el salmista podemos decir, aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré, porque tú quitarás mis problemas, no, porque tú estarás conmigo, aún en ese valle de sombra de muerte. Porque yo sé, como diría el apóstol Pablo, que aunque haya persecución, angustia, hambre, espada, desnudez, peligro, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por eso nada me puede separar del amor de Dios. Aunque haya problemas, dificultades, nada me puede separar, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna cosa creada. Por eso Pablo dice, yo he aprendido a vivir en cualquier circunstancia, con el estómago lleno cuando tengo mucho o con el estómago vacío cuando tengo poco, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que, ¿qué es lo que está diciendo? Claro, y quiero aclarar, puede ser que esté rodando una lágrima por mis mejillas por la situación por la que estoy pasando, pero a la vez el gozo del que se refiere aquí, perdónenme, pero no es el gozo del payaso, no es que entonces se dibuja una sonrisa sobre mi rostro. Este gozo, esta alegría, es esa paz, esa calma que hay en el corazón. Sé que hay problemas, sé que hay dificultades, pero yo sigo confiando en mi Señor. Yo sigo descansando en Él. Esto es una de las maneras en las que se demuestra que soy un verdadero cristiano. Porque mi fe está puesta, como diría el mismísimo Señor Jesucristo, y hace un momento lo mencioné, sobre un lecho de roca sólida. Está puesta sobre la roca verdadera, la roca eterna que es Cristo Jesús. Por eso cuando vienen los vientos, las tempestades, los huracanes, esa casa, esa vida, esa fe no decae. De hecho, ¿saben una cosa? ¿Por qué uno se puede alegrar? Porque esa fe es en esos momentos donde se fortalece. Y vamos a ser honestos, vamos a hacernos la pregunta, ¿no es verdad? ¿No lo hemos experimentado? ¿No es acaso en los momentos difíciles donde uno más busca? ¿No es acaso en los problemas y dificultades donde uno más es llevado a la oración, a la confianza? Mis hermanos, lo que la palabra de Dios está diciendo es, si esa es la manera en la que vamos a mantener más firmes, pues los problemas y dificultades no son malos, son buenos para nuestra fe. Así que cuando estemos rodeados de ese tipo de problemas y dificultades, considerémoslo, pensemos. Es un tiempo para alegrarme porque cuando veo esos problemas y dificultades, sé que son dardos, sé que son flechas y pueden estar viniendo del enemigo, pero mi fe entonces está enfrente como una puerta y yo digo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo sé que es difícil, pero no estoy solo. Dios me sostendrá y me guiará aún más allá de la muerte. ¿Sí notamos, mis hermanos? Cuando yo veo esto, aunque haya problemas en mi vida, esto me hace alegrarme. Yo digo, gracias Dios, hoy entiendo. Hoy estoy entendiendo los problemas y dificultades. Hoy entiendo que cuando estoy pasando por problemas y dificultades, no es que tú dejaste de amarme. No es que tú ya no eres mi Dios, no es que, ¿dónde estás? No, sé que estás ahí y aún estás utilizando esto para que mi fe sea probada, mi fe sea refinada. Y en segundo lugar, ¿por qué nos podemos y debemos alegrar? Porque esto demuestra en dónde está nuestro gozo. Mis hermanos, qué triste cuando nuestro gozo, nuestra felicidad viene porque tenemos dinero, porque tenemos abundancia, porque tenemos riqueza, porque tenemos salud. ¿No es verdad? Entonces ahí sí, es que Señor, si hicieras esto, yo sería feliz. Mi hermano, mi hermana, si eso es lo que nosotros estamos diciendo, yo no les voy a decir que no somos cristianos, porque eso no va a esta enseñanza. Lo que nos está diciendo la palabra de Dios es tengamos cuidado. Yo haría esta pregunta, ¿cuál es ese sí que me haría feliz? Si en este momento yo no estoy experimentando gozo, felicidad, ¿cuál sería ese sí? Dios, si me dieras una casa, ¿sería feliz? Si me sanaras esa enfermedad, ¿sería feliz? Si estoy soltero, sí, me casara, sería feliz. Si estoy casado, sí, no me interesa. ¿Cuál sería ese sí que me haría feliz? O puedo decir, como dijo un hombre en la antigüedad, aunque él me mate, en él confiaré. Porque, como dijo el salmista, en un momento lo vamos a ver, yo soy muy feliz porque mi alegría viene de ti. Porque mi paz, mi gozo, mi tranquilidad viene de ti. Señor, si solucionaras ese problema, hombre, quizá me quitarías un peso, una carga. Es difícil luchar con esa enfermedad, claro que sí. Yo soy consciente de ello. Pero Señor, si es a través de esto que me estás puliendo, me estás perfeccionando, Señor, lo que hoy te quiero pedir es que me hagas feliz con el gozo que viene de ti. Me llenes con tu gozo. Como dice la palabra de Dios, el fruto del Espíritu es amor. ¿Y qué sigue después? Gozo, alegría. Señor, si tengo buenos momentos, que mi felicidad no venga de esos buenos momentos, porque voy a decirlo de esta manera y es claro. Si hoy mi felicidad está viniendo de un buen periodo de salud, ¿qué va a pasar cuando mi salud se deteriore?
Si hoy mi felicidad está viniendo porque tengo una solvencia económica buena y de pronto no tengo escasez sino abundancia, y hasta tengo para compartir con el que pasa necesidad, ¿qué va a pasar cuando venga el periodo de escasez? Porque la palabra de Dios dice, habrá tiempos de abundancia y tiempos de escasez. Léelo en Eclesiastés, hay tiempo para todo. ¿Qué va a pasar cuando eso que hoy me está dando esa confianza, esa seguridad, se vaya y Dios lo quite? Porque Él dice, tu fe va a ser probada, nuestra fe va a ser probada. Entonces, Señor, esta prueba, yo sé que es difícil, pero yo quiero encontrar mi gozo en ti. Entonces veamos, en segundo lugar, Cristo lo que quiere hacer por medio de estas pruebas es que encontremos nuestro gozo verdadero en Él. Y cuando Cristo sea nuestro gozo, mis hermanos, los problemas y dificultades podrán venir, pero nuestra seguridad, confianza y aún felicidad estará en un fundamento que nadie nos podrá quitar. Mis hermanos, vemos por qué al final sí podemos alegrarnos y es una bendición. Ojalá le enseñaran a uno de esta manera esto, ¿cierto? Entonces vienen los problemas y uno dice, no, mi fe está siendo probada. Y yo lo que Dios quiere es que me goce en Él, en un gozo que nadie me podrá quitar. No solamente lo dice Santiago, Pedro lo dijo en su primera carta, capítulo 1, versículos 6 y 7. Pedro dice, así que alégrense de verdad. ¿De verdad? ¿Por qué? Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Y ese tiempo breve del cual está hablando Pedro aquí es mientras estemos en esta tierra. Es un tiempo breve. 70, 80 años diría Moisés, como lo vimos en el Salmo. Eso es muy breve, comparémoslo con la eternidad. Nuestro gozo eterno está en la eternidad, pero podemos gozarnos aún desde ahora, porque hoy en Cristo tenemos segura esa eternidad. Versículo 7, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. No solamente lo dice Santiago, lo dijo Pedro. Cuando uno vive pruebas y pasa esas pruebas, sigue confiando en Dios, aunque oré por eso, pero aquí sigo con esta enfermedad. Aquí sigo con este problema, pero yo no dejo de confiar en Él, porque al final lo que Él me llamó fue a confiar en que mi hogar está allá. ¿Qué dice? Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Qué interesante, no, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, ¿qué dice? Les traerá mucha alabanza, gloria y honra. ¿Cuándo? El día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Esta es la fe verdadera. Lo he dicho tantas veces. No es que los odie, no es que los rechace por completo, pero tengo cierto recelo con los famosos testimonios de mi hermano. Es que yo les vengo a contar lo que el Señor hizo y empiezan a contar de todas esas obras maravillosas. ¿Saben una cosa? La Biblia habla más de las pruebas y las dificultades. Yo siempre lo he dicho, a mí me fortalece más ese hermano que más bien me cuenta cómo ha pasado por tantas situaciones difíciles, pero sigue confiando en el Señor. Porque a veces tuve que el que cuenta, el Señor me sanó de una enfermedad terminal, me sanó de cáncer, gloria a Dios, Dios lo puede hacer, pero es el mismo que luego tú ves lejos de Dios en el mundo. ¿De qué sirve que el Señor me sane de cáncer? Prefiero decir, como dijo nuevamente ese hombre, Job de la antigüedad, que vivió tantas situaciones, aunque Él me mate, aunque me quite la vida, al final en Él tengo eternidad. Porque aunque se deshaga este cuerpo, yo sé que un día lo veré cara a cara, lo veré con mis propios ojos. Entonces, está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces, su fe al permanecer firme en tantas pruebas les traerá mucha gloria, mucha alabanza, gloria y honra el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Cuando Cristo regrese y a pesar de problemas y dificultades confiamos en Él, será nuestra gloria por siempre. De hecho, en la misma carta, en el capítulo 4, Pedro repite esto porque es muy importante. Capítulo 4, versículos 12 al 13. Queridos amigos, ahí está, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando. Y una vez más, y uno muchas veces se sorprende, ¿pero por qué? Porque le enseñaron mal. Porque, ¿qué dice? Como si algo extraño le sucediera. ¿Y por qué me tiene que suceder esto a mí si soy hijo de Dios? Si estoy en obediencia. No, mis hermanos, no deberíamos sorprendernos. En cambio, alégrense mucho, si notamos, porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento. Pensemos en Cristo, ¿no sufrió en esta tierra? Para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelado a todo el mundo. Nuestro galardón, nuestro premio. Esa vida sin problemas, sin dificultades, sin angustias, sin enfermedad, nos esperas del otro lado. Ese es el asunto. Por eso les decía ahora, lo había mencionado, Salmo 4:7. Esto lo dijo David.
Y si tú lees el Salmo, estaba pasando momentos difíciles. ¿Y saben qué dijo David en el Salmo capítulo 4, versículo 7? Me has dado más alegría que los que tienen cosechas abundantes de grano y de vino, porque recordemos que esta era la manera de decir los ricos. Grano y vino, tienes grano, graneros llenos y por montón grano y vino, que era lo más caro que había. Pero ¿qué dijo David? Hoy no tengo eso. Pero como mi alegría viene de ti, tú me has dado una alegría más grande que el que anda ya en el carro último modelo, que el que tiene una mansión y puede utilizar joyas y lujos y puede tener todo en esta vida, pero ¿y te tiene a ti? Yo te tengo a ti. Por eso yo experimento un gozo y una alegría mayores. Mis hermanos, podemos ver, desde la antigüedad se decía esto. Cierro este primer punto con lo que dice Pablo en Filipenses 1:29. Pablo dice, pues a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, de tener fe en Cristo. Notemos esa palabra privilegio, sino también el privilegio de sufrir por Él. Es un privilegio. Pero nos han enseñado, tú no tienes por qué sufrir. De hecho, hasta hay un movimiento que se hace llamar cristiano que de cristiano no tiene nada. De hecho, es más anticristiano que cualquier otra cosa. Para de sufrir. ¿Qué dijo la palabra de Dios? ¿Qué dice Pablo? ¿Qué dice Santiago? ¿Qué dice Pedro? De hecho, cuando uno entiende esto, sufrir es un privilegio, porque uno puede saber, mi fe está siendo probada y Dios me está llevando a quitar mi mirada de lo pasajero y ponerla en lo eterno, un gozo sin igual. ¿Pero por qué? No todo termina allí. En segundo lugar, la perfección en las pruebas. Hace un momento lo dije, me adelanté un poco, pero no es verdad. Mis hermanos, la Biblia enseña, y la hermana Paula lo dijo ahora en la introducción, y es totalmente cierto, qué verdad tan hermosa. Dios nos acepta tal como somos, pero no nos deja como somos. Él ha prometido perfeccionarnos. ¿Y saben cómo nos perfecciona? Sí, a través de su palabra, pero también a través de las pruebas. Uno de los principales instrumentos perfeccionadores de cristianos son las pruebas. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios allí, versículos 3 y 4. Notemos, porque nos da la razón, versículo 3. Ustedes saben qué, pero quiero detenerme allí porque esa frase es muy importante. Literalmente el idioma original utiliza una palabra que dice, ustedes tienen el conocimiento pleno de esto. Los creyentes que recibieron esta carta lo sabían, seguramente Santiago se los había enseñado una y otra vez, solo les estaba recordando, a lo mejor nosotros no lo sabemos. Esa es la pregunta que yo quiero que nos hagamos en este momento. ¿Somos tú y yo conscientes? ¿Tenemos el conocimiento pleno de esta verdad? Siempre que se pone a prueba la fe, cuando vienen esos problemas y dificultades, nuestra fe está siendo probada. Y cada que viene un problema y una dificultad que aún Dios la está permitiendo en nuestras vidas y nuestra fe está siendo puesta a prueba, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Literalmente lo que dice el idioma original es, esto los hará completamente resistentes. El cristiano termina siendo inmune a las dificultades de esta vida, no porque no le lleguen, sino porque se aprende a gozarse y confiar en el Señor entre más dificultades le llegan. Esta es la realidad. Literalmente, utilizando la metáfora del hierro, entre más se forja el hierro, más resistente. Si no lo sabes, obviamente no soy un experto en metalurgia, alguna vez aprendí algunas cosas, pero hay dos, básicamente, puede haber más, pero hay dos clases de hierro, el hierro forjado y el hierro fundido. Ahora, el hierro fundido parece tan sólido, tan fuerte y se ve más bonito externamente. Tipo como cuando alguien no tiene problemas y dificultades, cuando no tiene ninguna enfermedad, se ve tan bien externamente, pero dale un golpe al hierro fundido. Se quiebra, literal. Pero el hierro forjado es ese que lo pasan por el fuego y luego lo martillan o lo pasan por la prensa y vuelve al fuego y vuelve al martillo y vuelve al fuego y al martillo. Y si tú lo miras, es más dócil, es más maleable, pero es más resistente, es más fuerte. Y eso es lo que la palabra de Dios dice. Cuando una persona, tú la ves que has pasado por problemas, dificultades, una y otra vez, pero sigue confiando en Dios, tú puedes ver el carácter de esa persona. Es un carácter firme, es un carácter fuerte, es una persona que no la mueve cualquier ola, cualquier viento, cualquier corriente. Mis hermanos, eso es lo que está diciendo. Cuando nuestra fe es probada, por eso nos podemos gozar y deleitar, porque yo sé que Dios me está forjando como el hierro. Es más, mejor. Pedro lo dijo, lo vimos hace un momento. La fe de ustedes es como el oro. Por eso les decía que sé, porque hubo un momento en el que yo estudié joyería.
Cuando tú vas a hacer una prenda forjada, literalmente tú tienes que pasar el oro por el fuego, pero no solamente una vez. Tienes que recocerlo, es decir, pasarlo por el fuego una y otra y otra y otra vez. Y entre más lo pasas por el fuego y lo fundes, los átomos, las moléculas de las cuales están hechas este metal se van compactando y curiosamente se vuelve más maleable, pero a la vez más resistente. Mis hermanos, eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. ¿Y saben qué dijo Pedro? Lo leímos hace un momento. Pero la fe nuestra es más preciosa que el oro. Así que para que el oro sea purificado, refinado, esa es otra también. Cuando tú pasas el oro o la plata por el fuego o cualquier metal, el fuego elimina las impurezas que hay en ese metal. Mis hermanos, compacta las moléculas y hace finalmente de ese material una joya preciosa. Para los que tenemos nuestro anillo de matrimonio, que a veces reluce y lo miramos, ¿cierto? Pero ese anillo para llegar a eso pasó por un proceso fuerte. Mis hermanos, eso es lo que la palabra de Dios está diciendo. Aquí esta traducción dice la constancia, se puede decir la resistencia o la perseverancia. Esta es la verdadera perseverancia. La Biblia enseña el que persevere hasta el fin será salvo. ¿Persevera en qué? Para muchos es permanecer en un lugar, es perseverar confiando en aquel que nos llamó y sabiendo que Él es nuestro Dios, nuestro Salvador y que el que comenzó la obra la perfeccionará. Esa es la verdadera fe. Y entonces dice aquí, tiene una oportunidad para desarrollarse. Literalmente es como si dijera, cada prueba es una oportunidad para aprender más de Dios, para aprender a confiar en Él. Así que las pruebas eliminan una fe falsa. Si nuestra fe no es verdadera, las pruebas van a demostrar qué clase de fe es la que tenemos. Eliminan el gozo falso. Nuevamente, si mi gozo está viniendo de una cosa pasajera, Señor, quita mejor eso. Que mi gozo venga de ti, que sea un gozo pleno, fuerte, fortalece la vida del cristiano. Por eso es que al final uno puede gozarse y deleitarse en esto. Pero el texto no termina allí, porque ¿qué dice el versículo 4? Así que dejen que crezca. O literalmente, no impidas el crecimiento. Viene un problema y una dificultad y nos enseñaron, no puede llegar un problema porque yo no le está diciendo, Señor, quita esta dificultad. Mis hermanos, la verdadera forma, lo decíamos ahora, y es correcto, es lo que la palabra de Dios enseña. Una vez más, está el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Una forma correcta sería, Señor, más bien, no quites ese problema, no quites esa dificultad hasta que no aprenda la lección que me quieres dar. Pensemos en eso cuando se está educando a los hijos. Uno muchas veces dice y dice y dice y no aprenden a la primera, ni a la segunda, ni a las 500avas. Mis hermanos, eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Dejen que crezca, no impidan su desarrollo. Si están viniendo problemas, más bien digámosle, Señor, entonces ayúdame a encontrar gozo en medio de este problema y que yo pueda pasar por la prueba para aprender lo que quieres que aprenda. Señor, si hoy entiendo que esto va a formar mi vida, mi carácter, me va a llevar a confiar más en ti, no te voy a pedir que quites el problema, aunque, nuevamente, si hay una manera diferente, pues bueno, Señor, pero si esta es la manera, Señor, ayúdame mejor a permanecer firme, a confiar, a descansar, a ser fortalecido en ti. Dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, completamente. Y hagámonos la pregunta, ¿cómo lo sabemos? ¿Qué pasa cuando llegan los problemas? ¿Estamos felices? Si la respuesta es no, y no estoy diciendo, mis hermanos, espero también aclarar, perdón por decir esto de esa manera, pero yo no estoy predicando esto de aquí hacia allá. Esta palabra hoy es para mí. Puede ser que yo sea la persona que más triste vive cuando están problemas y dificultades. Por eso la palabra de Dios es viva y eficaz. Y yo mismo estoy necesitando esta palabra. Esta palabra me está diciendo, Alex, ¿qué pasa cuando llegan los problemas a tu vida? Dices, es una oportunidad que Dios me está dando para que mi fe se fortalezca, para que mi carácter sea forjado, para que yo pueda confiar más en Dios y quite mi gozo y mi alegría de las cosas pasajeras y las ponga en Él. ¿Es esa la manera en la que está pensando Alex? Mis hermanos, pues déjenme decirles y les voy a ser honesto. No es como comúnmente pienso yo. Pero hoy la palabra de Dios me está hablando y me está diciendo, no empieces a pedir cada que llega un problema, quítalo, 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 Señor. Padre, quítame este problema. Padre, quítame esta enfermedad. Padre, quítame esta dolencia. Más bien, Padre, si es tu voluntad, yo sé que tú puedes obrar en mi vida, en esta situación. Pero Señor, si esta es una manera en la que estás probando mi fe, yo quiero dejar que esto crezca, se desarrolle, que yo pueda confiar cada día más en ti. Notemos lo que dice y es donde viene
el texto. ¿Recuerdan que les había ya dicho en las enseñanzas anteriores y que dije que de pronto para alguien esto podría ser fuerte? Pero recuerdan que les dije que si solamente estudiáramos Santiago, nos vamos a demorar un año más o menos. Si solamente estudiáramos Santiago de principio a fin, una carta de 5 capítulos, muy corta, pero maravillosa. Y si solamente viviéramos Santiago seríamos perfectos. Alguien pudo pensar, eso es exageración. Bueno, Santiago nos está diciendo aquí eso. Si nosotros permitimos que las pruebas que Dios trae a nuestra vida, que permiten, las aceptamos con gozo, con alegría, con paz, confiando que Dios está aún obrando en medio de esa prueba. Y le decimos, Señor, listo, entonces dame la fortaleza para seguir adelante, para pasar la prueba. ¿Qué dice la palabra de Dios? Serán perfectos y completos, por si queda duda. Y no les faltará nada. ¿Qué me está haciendo falta en este momento? Quizá lo que me está haciendo falta son problemas. Perdón por decirlo, pero puede ser. Porque muchas veces hasta lo tenemos todo. Dios nos da buenos tiempos. Y a veces estamos tristes, a veces estamos angustiados, a veces estamos afligidos. Literalmente dice, no impidas el crecimiento porque el efecto que producen las pruebas en tu vida es perfección, perfeccionamiento, plenitud. Cuando uno dice, no me hace falta nada porque todo lo que Dios tenía para darme, ya me lo dio. Entregó a su Hijo en una cruz para perdonar todos mis pecados, para darme salvación y vida eterna. Lo que pasa es que como no somos producto terminado y todavía nos hace falta que este carácter sea moldeado y llegar al perfeccionamiento, no nos hace falta nada para ser salvos, ya somos salvos. Pero, ¿alguno de nosotros es perfecto? Entonces, ¿cómo nos va a perfeccionar Dios? Nos va a perfeccionar por medio de esas dificultades que fortalecen nuestra vida, nuestro carácter, que prueban nuestra fe. Les decía hace un momento, pensemos en lo que dijo Job, capítulo 23, versículo 10. Estaba sufriendo y era difícil para Job. No estamos diciendo que él estaba con una sonrisa en el rostro. Sin embargo, ¿qué dice él? Job 23, 10. Sin embargo, hablando de Dios, él sabe a dónde voy. El idioma original da la idea como que él sabe qué va a pasar conmigo mañana. Lo que Job está diciendo, yo no estoy entendiendo esto que me está pasando. Recordemos que los amigos le estaban diciendo, eso fue que usted pecó. ¿Para que no le pase eso? Job, díganos la verdad, díganos qué fue lo que usted hizo. Como muchos predicadores, como muchos que se hacen llamar hasta nuestros consejeros, amigos como los amigos de Job. ¿Qué vinieron a hacer los amigos de Job? Porque al final tuvieron que arrepentirse. Porque vinieron a decirle, eso que a usted le está pasando, usted tuvo que haber hecho algo. Eso de gratis no es. Y Job decía, no, yo examino mi vida, yo no he hecho nada malo para merecer esto. Claro, obviamente sabemos que somos pecadores, merecemos el justo juicio de Dios, pero Job era un hombre justo, Job era un hombre recto, Job hacía las cosas lo mejor que podía y llegó la situación difícil a su vida como un vendaval y todo se vino abajo y todo es todo. Y aparte de eso, los amigos, los predicadores, los consejeros diciéndole, no, eso fue que usted hizo algo malo, usted está viviendo eso por algo usted hizo, le hace falta fe, ¿sí? Eso fortalece la vida del cristiano para nada. Job lo que dijo es, Dios sabe por qué está sucediendo esto. Yo no, pero Dios lo sabe. Y cuando me ponga a prueba, saldré tan puro como el oro. ¿En dónde encontró Job su fortaleza, su gozo, su alegría para afrontar esa prueba tan difícil? ¿Alguien ha vivido lo que vivió Job? Bueno, diría, ¿y alguien ha vivido lo que vivió Cristo Jesús? Lo estamos viendo los miércoles, ninguno. Pero tanto Job y mayor aún Cristo encontraron su gozo al final. Como dice un lugar en la palabra, no lo he traído, pero ¿qué dice la misma palabra de Dios? Está en Hebreos, capítulo 12. Por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz. Es lo que dice la palabra de Dios. Job dice, yo sé que esto es con un propósito. Al final, cuando pase todo esto, y Dios sabe cuándo va a terminar, saldré tan puro como el oro. Entonces notamos, Job encontró gozo, alegría, fortaleza, confianza en que Dios estaba permitiendo eso como una prueba para refinarlo como el oro. Isaías 48, 10 al 11, hablando de Israel. Otra también manera en la que Dios nos refina, nos purifica. Somos hijos de Dios. Un hijo de Dios no se pierde aunque peque. Y no estoy justificando ningún pecado. Pero ¿qué pasa cuando un hijo de Dios peca? Dios lo corrige, lo disciplina y como sucedió con Israel tantas veces. ¿Qué pasaba cuando Israel estaba bien, bendecido, no le hacía falta nada? Se iba tras los ídolos. Pero como era el hijo de Dios, como era el pueblo escogido por Dios, ¿qué hacía Dios? Venga para acá, mijito, y lo apretaba. Y hubo una época en la que en Isaías 48, 10 al 11 Dios mismo dijo, te he refinado, pero no como se refina la plata, porque si tú lees el pasaje desde el principio, Israel estaba desbocándose. Pero como es que usted no se manda solo y es mi hijo,
Ese es el asunto. Te he refinado, pero no como se refina la plata. Más bien te he refinado, te he purificado en el horno del sufrimiento. Por eso que dice el versículo 11, y es maravilloso, te rescaté por amor de mí. Sí, por amor de mí mismo. Si realmente soy hijo de Dios y estoy viviendo como hijo del diablo, mi papá me va a decir, no, señor, usted no es hijo de ese señor. Usted no es hijo del diablo, usted es hijo mío, así que te vas a poner de muy rebelde. Te tomo en mis manos porque Dios es el que ama, disciplina y corrige al que toma por hijo y por amor del nombre de Dios mismo, porque Dios no va a permitir que los suyos se pierdan, pero tampoco va a permitir que se vayan al mundo y sin corrección, sin disciplina. Por eso tú puedes ver personas que aunque se alejan y viven vidas disolutas, Dios los vuelve a traer por amor al mismo. No permitiré que se manche mi reputación ni compartiré mi gloria con los ídolos. Dios nos va a traer nuevamente y nos va a purificar. Daniel 11:35. Estoy trayendo versículos del Antiguo Testamento para que veamos que esto está en toda la Biblia. Algunos de los sabios, esto es cuando Israel fue llevada cautiva y está hablando del final. Dice, algunos de los sabios serán víctimas de la persecución. De esa manera, ¿ellos serán qué? Ellos se perfeccionarán, se limpiarán y se refinarán hasta que llegue el tiempo del fin, porque la hora señalada todavía está por venir. Y eran sabios, y eran personas que estaban honrando a Dios, pero por más sabio que uno sea, necesita ser perfeccionado. Por mucho que uno conozca y que viva y entienda, necesita todavía ser perfeccionado. Lo dije hace un momento. De hecho, este versículo es demasiado fuerte, o este pasaje, Hebreos 5, 8 y 9. Hablando de Jesús, dice, aunque era hijo de Dios, con mayúscula. Mis hermanos, es el hijo de Dios. ¿Qué dice? Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. Si el mismísimo hijo de Dios, Dios hecho hombre en esta tierra, tuvo que aprender obediencia por el sufrimiento. ¿Saben qué dice la palabra de Dios? Versículo 9. De ese modo, Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto. Y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Literalmente dice, Jesús fue perfeccionado por la aflicción. Como hombre, obviamente, porque como Dios es perfecto. Es un solo ser, pero con dos naturalezas, humana y divina. Pero esa naturaleza humana necesitaba ser perfeccionada. Necesitaba crecer, aprender. Mis hermanos, si el mismísimo Hijo de Dios, Dios hecho hombre, necesitó aprender obediencia por lo que sufrió, ¿será que nosotros no lo necesitamos? Creo que la respuesta es clara. Pero cuando uno entiende esto, uno dice, Dios me está perfeccionando. Qué maravilloso. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 8 al 10. De hecho, con este pasaje termino y es muy importante. Al principio les dije algo, no sé si a alguien le haya quedado claro, pero este es el asunto. Nuevamente, lo que más quiere el diablo no es quitarnos la salud o que caigamos en pecado. Lo que más quiere el diablo es quitarnos la fe. Este pasaje tan famoso, alguna vez lo mencionamos, pero hoy lo quiero enfatizar, con esto termino. Primera de Pedro 5, 8 al 10. Estén alerta. O sea, esto es un mensaje de cuidado. Cuídense de su gran enemigo, ¿quién? El diablo. Porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Bueno, es súper famoso el pasaje. El diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. ¿Pero cómo? A mí me enseñaron nuevamente que eso era la muchacha que me coqueteaba y que el pecado, que las drogas. Yo no estoy diciendo que eso esté bien. Que Dios nos guarde también de esas cosas. Pero ¿qué dice el versículo 9? Manténganse firmes contra él. ¿Y qué? Y sean fuertes en su fe. Lo que él quiere devorar es nuestra fe, nuestra confianza en Dios. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. Lo que el diablo quiere es que en ese problema, en esa dificultad, en esa enfermedad, en esa pérdida, reneguemos de Dios. Digamos, ya no creo en Dios porque se murió mi familiar. Ya no creo en Dios porque perdí el dinero en ese negocio. Tanto que ayuné y oré y hasta hice vigilia para que Dios me llevara a buen término esa situación. Ya no creo en Dios porque perdí la casa, porque perdí mi salud. ¿Sí notamos? Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. Pues mira a otros cristianos y en lugar de venir a contar esos testimonios que el Señor me sanó, que el Señor me volvió rico, espera. Mejor escuchemos a aquellos que dicen, estoy sufriendo una enfermedad hace tanto tiempo, pero yo sigo confiando en Él.
Perdí mi casa, perdí mi hogar, perdí esto, lo uno y lo otro, pero yo sigo confiando en Él. ¿Esas cosas son buenas? No. ¿Son fáciles? No. Pero Dios fortalece aún en medio de esto. Tanto que dice el versículo 10, en su bondad, Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo. Pero por eso es la manera en la que quise cerrar es con este versículo. Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. Él es el único que es capaz de utilizar aún estas situaciones y mantenernos firmes en Él. Por eso la verdadera fe no es que yo creí en Cristo hace 10 años, o 20, o hace un mes, o 3 meses. La verdadera fe es que hoy seguimos creyendo en Él todos los días, sin importar nada. Si hay buenos tiempos, si hay malos tiempos, porque sabemos que aún esas situaciones difíciles, aún esas pruebas que nos enseña la palabra de Dios, pruebas en la palabra, hacen que nuestra fe en Cristo sea más fuerte todavía. Hacen que nuestra fe en Cristo se fortalezca día tras día. Hace que seamos perfeccionados y que encontremos nuestra alegría, nuestra felicidad verdadera en Cristo, en lo que nos ha dado en la gloria eterna. Así que pidámosle a Dios que nos ayude si quizá hoy estamos pasando dificultades o si mañana las vamos a pasar, que nos ayude a estar firmes en Él, a seguir confiando en Él y que sin importar lo que venga a nuestra vida esté fortalecida en Cristo, en su palabra y en su verdad. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por este tiempo en tu palabra. Señor, puede ser que este no sea un mensaje de esos que emocione, que nos haga llorar, temblar, sino que sea un mensaje que nos lleve a reflexionar, pero es lo que necesitamos. Como dice tu palabra, que consideremos esto. No sé cuántos de mis hermanos están pasando problemas y dificultades. Tú lo sabes, tú sabes aún mis propios problemas, mis propias dificultades. Por eso nuestra petición en este momento es, por favor, ayúdanos. No te queremos pedir en este momento que quites esa situación, aunque si se puede, si hay otra manera, que así sea, pero que no se haga conforme a nuestra voluntad, sino como tú lo quieras, Padre Santo, porque tú sabes lo que es mejor para nuestras vidas. Más bien te pedimos que nos fortalezcas, que cada uno de esos problemas, cada una de esas dificultades, sea un tiempo en el que reflexionemos y nos alegremos, porque nos estás llevando a confiar más en ti, a reconocer que esta vida es pasajera, que los problemas y dificultades no son un castigo hoy de parte tuyo para tus hijos, porque para tus hijos ya no hay castigo, para tus hijos ya no hay condenación, para tus hijos ya no hay juicio, sino que aun cuando tú permites esto, nos puedes estar disciplinando, claro que sí, porque hemos fallado, pero también puede ser que nos estés perfeccionando, que nos estés llevando en ese proceso de refinamiento, en ese proceso de temple, donde pasamos por el fuego, pero tú aún en medio del fuego estás con nosotros, como por ejemplo lo pasaron Sadrach, Mesach y Abednego. Fueron metidos en el horno, pero ese horno no los destruyó, sino que ese horno terminó siendo un instrumento por el cual las personas glorificaron tu nombre, porque tú estabas allí en medio de ese fuego con esos hombres, porque tú estuviste con Daniel en el foso de los leones, porque tú estuviste con David dándole gozo y alegría aún en la escasez, porque tú estuviste, Cristo amado, con el apóstol Pablo cuando tuvo mucho o cuando tuvo poco. Así queremos también que nosotros podamos experimentar ese gozo, que podamos deleitarnos en ti y saber que aún esos momentos difíciles de nuestra vida son muestras de tu gracia y de tu amor, porque nos has tomado en tus manos y en lugar de esto destruirnos, nos está purificando, nos está perfeccionando, nos está llevando a ser conformados a tu imagen, Cristo Jesús. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra, por tu iglesia, y ayúdanos, como nos vienes enseñando en esta serie, a que no seamos solo oidores, sino hacedores de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, tu amado Hijo. Amén y amén.